ahorita estaba orando y pidiéndole a Dios porque ya 2 años sin pararme en el sitio para hablar de Él, y se pone también nervioso, pero uno le pide sabiduría, le pide fortaleza y Dios actúa. Amén. Amén. En estos días estaba recordando el pasaje de Filipenses 1:6. Se lo voy a leer. Tengo que meter de mi esposa, que ya la edad. Me tengo que pedir prestado. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Ese es un versículo que deberíamos tener nosotros grabados en el corazón, o sea, siempre. Porque les cuento un testimonio, o sea, hoy tengo 2 testimonios, porque fue uno saliendo, otro testimonio me dio Dios. Y ese versículo, yo venía recordándolo, porque yo estaba pasando por una época difícil en el trabajo. Y un trabajo que, como dice Dios, hay que ser fiel en lo poco, porque Él nos pone ¿sobre qué? Sobre mucho. Aleluya. Entonces, la circunstancia, el ambiente pesado, y yo le decía a Dios, y en mis oraciones, Dios, sácame del trabajo, no quiero trabajar en ese lado. Pero yo veía la emoción de mi jefe, no, sigamos en los proyectos, sigamos con los proyectos, sigamos con esto, sigamos que... Sí, yo le decía, Dios, todas las mañanas, sácame, no quiero estar ahí. O sea, el ambiente era muy pesado con mis compañeros, o sea, no era el ambiente de una persona que ya uno que se siente como saturado. Me llamaron para otro trabajo, pero resultó que cuando llegué, el que me llamó era amigo también del otro, de donde estaba trabajando. Entonces me dice, no, yo no puedo quitar a los empleados a las otras personas. Bueno, no hay problema, no, tranquilo, no se preocupe. Entonces pasó el tiempo, y yo venía con el versículo, porque Él dice, o sea, Él no dice que terminó nuestra obra, Él sigue con nosotros. Y Él nos sigue, en todo tiempo nos está acompañando, en todo tiempo nos está llevando por el camino correcto. Entonces cuando llego, una semana antes de fin de año, o sea, lo que fue el viernes, me llama, mire, te voy a hablar contigo. Yo, sí, claro, no hay problema. Y otra vez de proyectos y eso, yo así. Cuando me dice, no, mire que estuvimos calculando este presupuesto y no lo podemos sostener durante el próximo año. Y yo, no, tranquilo, no hay problema, gracias. Gracias, no hay problema. No, pero tranquilo, no se preocupe. Yo salí, le conté a mi esposa, pues tranquilo, porque Dios es el proveedor. ¿Quién es el proveedor? Dios. Entonces, en esas circunstancias, estaban mis primos allá, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer como la ¿Qué va a hacer con el trabajo? No, tranquilo, porque Dios es el que abre las puertas. Y ya me llamaron del trabajo donde fui, me dieron la bienvenida, me dijeron, venga, se sienta, estuvimos hablando. Cuando me dice, pero hay una cosa que tenemos que contarle, que aquí creemos en Dios. Pero aquí lo primero que hacemos es orar, darle gracias a Dios, y aquí estudiamos la palabra y todo. Yo cuando veía, yo decía, Dios, gracias. Literalmente yo decía, gracias. Y así fue. O sea, Dios actúa, Dios nos va guiando por su camino. Él va completando su obra. Y no debe preocuparse porque que no tengo plata para el arriendo, que voy a hacer porque el arriendo es costoso, porque que no hay plata para el mercado, no hay esto, no. Pero eso sí, nosotros también debemos responderle a Él. Nosotros debemos ser fiel, como dice Mateo 23:23. No sé si se acuerdan de Mateo 23:23. Voy para acá.
Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmaráis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué no debemos dejar de hacer? Y yo veo la respuesta de él así. Yo veo que con nosotros lo hacemos, vamos constante, pero su respuesta es inmediata. Hoy, entrando al baño, me llama mi papá. Él vive en Venezuela, que la circunstancia está difícil, que salió, que solamente con la pensión alcanzó para comprar su carne. Y necesita bajar para Colombia por medicinas, que por favor si le puedo ayudar. Yo, claro que sí, papá. Así sea, me dice, así sea $20, por favor. Yo, claro que sí. Decía, yo todo contado. Bueno, hay que honrar a padre y madre. Dios es el proveedor. Yo vistiéndome normal, este pantalón me lo pongo desde el 31. Cuando me meto el pantalón, digo, ¿qué es este mozo? Y cuando saco, era un rollo de billetes que tenía guardado. Tenía ahí guardado $150 extra. Yo decía, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el proveedor para nosotros. Lo importante es seguir nuestro camino, tener la confianza en ti, seguir orando todo tiempo y confiar y descargar todas nuestras angustias a Él, que es el que Él completa nuestra la buena obra. Él todavía la está haciendo. Entonces descansemos en Él, descansemos, y los invito a que confiemos, descansemos, y verdad que Dios proveerá por todos lados. Amén, hermanos. Bueno, gracias, papito Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, mi Señor. Que el día de hoy, por medio del pastor, nos enseñe de tu palabra, papito Dios. Que nos llegue como agua refrescante, mi Señor, para que podamos vivir como tú siempre nos has querido poner en alto, como estandarte, papito Dios. Que seas tú siempre buscando, quitando y buscar la mejor manera para nosotros vivir, mi Señor. Bendícenos el día de hoy. En ti confiamos. Amén. Amén. Gracias, Nicolás, qué bendición. Se animó y aquí estuvo y se echó al ruedo. Y gracias al Señor por la vida de los hombres de esta iglesia, porque aquí Nicolás está dando ejemplo. Bueno, Rodrigo ya comenzó dando ejemplo la anterior vez. Ahora Nicolás, la próxima vez ya dirá, Tyron, yo quiero. Y los de Estela, no, suélteme, yo voy. Pero gracias por esa exhortación. No solamente es para ustedes, es para nosotros. Y verdad, el Señor es fiel. Nosotros podemos ser infieles, nosotros podemos fallar, tambalear, dudar, pero el Señor no cambia. El Señor es fiel, el Señor es mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El tema de hoy es acerca de una temporada especial que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Digan amén. Y el título del mensaje de hoy es el año de la gracia. Diga amén. Ponme la siguiente, no me acuerdo cómo es el título que le puse. Sí, lo puse. Esta es tu temporada. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado. Esta es tu temporada. Esta es tu temporada. Y ahora le vas a decir al Señor, gracias, porque esta es mi temporada.
Amén. Muchas veces nos encontramos diciendo, este sí es el año de la bendición, este sí es el año del cambio, este sí es el año de mi bendición. Amén. Vamos a mirar a ver si en realidad este sí es el año o no es el año. ¿Y qué quería decir el Señor cuando hablaba del año de la gracia? Amén. Padre, gracias por tu palabra, alabamos tu nombre, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas sobre nosotros, que te muevas con poder, que nos des revelación, entendimiento en tu palabra, que pongas, Señor, en nosotros el querer como el hacer, así como decía Nicolás, Señor, que podamos nosotros también descansar en tu palabra, descansar en tu verdad, sabiendo que tu amor por nosotros nos mantiene trabajando tú en nosotros, completando la buena obra hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu iglesia, Señor, gracias por tus hijos, gracias por la salvación, gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de tu Espíritu en nosotros. Gracias por tu fidelidad. Amén y amén. Y fíjate que desde el principio en la Biblia no es sino una historia que apunta a la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos. Es una historia de redención de principio a fin. Desde que el hombre cae, desde que Adán se equivoca, la embarra, peca, el Señor ya se está inventando una manera de redimirlo, porque su amor por nosotros supera nuestro pecado. ¿Cuántos creen eso? El amor del Señor, la gracia del Señor, dice la palabra, que es más abundante. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿la qué? La gracia. ¿Y qué es la gracia sino su favor inmerecido? Jamás nos mereceremos su amor, jamás nos mereceremos sus bendiciones, pero Él, por su gracia, las derrama superabundantemente. ¿Cuántos lo creen? Y desde el principio, y no voy a ir tan atrás, hoy voy a hablar un poquito sobre una profecía que está en Isaías y cómo el Señor la vuelve a traer a colación en el Nuevo Testamento. Entonces miremos lo que dice Isaías. Después del anterior. Ten en cuenta esa frase, el año aceptable del Señor. Quiero que digas conmigo, aceptable. Quiero que digas agradable. Placentero. Amén. Mira lo que dice Isaías 61, 1, 2. Y desde que empiece a leer tú vas a declarar en tu interior que esa palabra es para ti. Que esa es una profecía mesiánica, pero también es una profecía para la iglesia. Amén. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Digan amén. Voy a leerlo otra vez. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Para traer qué? Buenas nuevas, que es la traducción de evangelio. Amén. Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Siguiente. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año ¿qué? Favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Amén. Vuelve al anterior momento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo quiero que lo digas conmigo y con tus ojos cerrados y la mano derecha levantada. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dilo otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y por tercera vez. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y sabes por qué puedes creer eso? Porque ese es el regalo del Nuevo Testamento. Es el regalo que Jesucristo nos vino a entregar por la fe de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo es el sello que garantiza la redención que Jesucristo conquistó para ti en la cruz. Amén. Luego eso es una verdad de la iglesia para la iglesia hoy. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Tú eres, nosotros somos la iglesia. Luego el Espíritu del Señor está en ti. Amén. Y recuerda lo que veíamos la vez pasada, que el Señor nos estaba recordando que José de Egipto, ¿qué decía? El Señor estaba con José, y todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar. Y hoy en día el Señor está contigo. El Señor está en la iglesia, está en tu corazón, está en mi corazón. Luego el Espíritu del Señor está en ti, el Señor está en ti, porque el Espíritu Santo es Dios.
El Señor está contigo y todo lo que haces prosperará. Y a donde quiera que vayas, el ambiente cambiará, la empresa donde entres prosperará. Por causa tuya habrá bendición en ese lugar. Por causa tuya en esa casa habrá provisión. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por causa tuya en esa casa habrá sanidad. Amén. Por causa tuya en esa casa va a haber abundancia, va a haber libertad. Continúo. Y fíjate aquí, ya en el Nuevo Testamento, Jesús un día, dice la palabra de Dios, que fue a la sinagoga. Jesús, judío, iba a la sinagoga como cualquier otro judío de ese entonces. Estaba bajo la ley, y dice que él fue sacrificado bajo la ley para redimir a los que estaban sometidos a la ley. Amén. Entonces una de las cosas que hacía él era ir a la sinagoga. Y un día va a la sinagoga, y dice aquí la palabra, vamos a leer. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Para los que digan que de Jesús no se sabía nada, que dónde creció, ni quién era su papá y su mamá, los que dicen que eso era un mito, una leyenda, pues acá todos sabían quién era Jesús. Que no era una ciudad cosmopolita como estar en Nueva York, o estar en Miami, incluso en Jerusalén, sino era un pueblito chiquito, todos se conocían. Si hoy en día todavía en los pueblos de nuestros países todavía saben quién es la señora del supermercado, quién es el señor que mata el ganado, quién es el que lleva la leche, ¿cierto? Que se casó fulana, no digas, fulana, la hija de no sé quién, sí, claro, está embarazada. Imagínate aquí, todos sabían quién era Jesús, todos sabían de quién era hijo. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, o sea, no es que un día, hoy me levanté como con ganas de ir a una sinagoga. No, era su costumbre. Entró en la sinagoga en el Shabbat, en el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro, más exactamente el rollo, porque no era un libro como hoy, sino un rollo que se guardaba en unos anaqueles especiales, y él lo que hace es desenrollar el rollo. Y del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar ¿el qué? El Evangelio a los pobres. Siguiente. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Tenga en cuenta eso. 1, libertad a los cautivos. La recuperación de la vista a los ciegos. Libertad a los oprimidos. Y 4, para proclamar ¿el qué? El año favorable del Señor. Entonces ahí hay, espérate, dice para proclamar libertad a los cautivos. Aquí hay un detalle importante. El que está cautivo, el que está atado, el Señor viene a romper las cadenas. Diga amén. El Señor quiere romper las cadenas de tu opresión, de tu cautividad. Diga amén. Piensa en un área de tu vida que todavía se resiste a ser liberada, donde tú crees que hay cadenas. El Señor dice: yo vine a romper esa cautividad. Amén. Dar vista a los ciegos, no solamente a los ciegos, sino ceguera espiritual. Abrirte los ojos, como dice la vieja canción que nosotros cantamos con tanta asiduidad. Abre mis ojos, oh Cristo. No solamente los ciegos físicos, así como José Feliciano, que ni se puede ver con Andrea Bocelli, sino ciegos espirituales. Él quiere darnos visión. Diga amén. Dile: Señor, gracias. Conmigo, dile: Señor, gracias, porque tú me das visión espiritual. Gracias porque me permites ver con tus ojos tus bendiciones, tu plan maravilloso, tu amor infinito, disfrutar de tu gracia. Amén. Para poner en libertad a los oprimidos. Aquí está hablando entonces de opresión, y más que todo aquí está hablando de opresión espiritual. Hay gente que está oprimida por el enemigo. El enemigo oprime tu mente. Como dice Miriam siempre, la mente es la loca de la casa, la que siempre lo hace a uno estresar, la que siempre lo hace a uno dudar, la que pone en nosotros temor, duda, que nos hace temblar pero de miedo.
Y el Señor dice, vengo a liberar a los oprimidos. Y cuando habla de libertad de la opresión es liberación espiritual. Amén. Victoria sobre el enemigo, sobre la opresión espiritual, sobre demonios, sobre ataduras espirituales. Amén. Y el Señor en este tiempo, en el tiempo de su favor y de su año aceptable, viene con Él, con las buenas nuevas, incluyendo esa libertad. Diga, amén. Y para proclamar el año favorable del Señor. Continúo. Y cerrando el libro, o cerrando el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y si recuerdan lo que Isaías dice, porque él leyó en el rollo de Isaías, y dice, esta escritura se está cumpliendo hoy. Pero él paró. Fíjate que él dice, el año aceptable del Señor, y cerró el libro. Pero si leemos Isaías, devuélvela. Ve para atrás. Ahí, no, de la siguiente. Isaías dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús paró antes de decir el día de venganza. Él paró en el año aceptable y cerró el rollo. Él cerró en el rollo antes de la venganza, porque antes del día del Señor viene el tiempo del año favorable. Amén. Viene una estación de gracia, y esta es la estación de la gracia para ti y para mí. Amén. Estamos en la dispensación de la gracia. Cuando él habló entonces del año, no estaba diciendo que eran 365 días y ya se nos acabó la gracia, sino que está hablando de la temporada que se inaugura con la venida de nuestro Señor Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene entonces e inaugura el tiempo del año aceptable, la temporada de la gracia sobre ti. Amén. Y después de la gracia viene el día de la venganza. Pero eso será al final de los tiempos, cuando en su venida, cuando venga el día del juicio. El día del juicio es el día de la venganza, mas ese día no ha llegado. Llegará ciertamente, pero hoy estamos disfrutando de su gracia. Diga amén. Estamos disfrutando del año de la gracia, del año aceptable. Por eso él paró ahí y dice, esta escritura se ha cumplido ante ustedes. Ahora sí avancemos. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de ¿qué? De gracia. No estaba juzgando, no estaba acusando, no estaba regañando, ni... Sus palabras eran llenas de gracia. Diga amén. Su palabra, las buenas nuevas de Jesús. Cada vez que tú proclames su palabra, cuando proclames su verdad, tus palabras deben ser llenas de gracia, no de juicio, no del dedo acusador. Voy a compartir la palabra con mi vecino, pero es que esa vecina ya no tiene remedio. Si vieran lo que se pone, sale el viernes y llega el lunes. Pero el Señor dice que compartas las buenas nuevas llenas de gracia. Cuando vas a hablar con el pecador, con el inconverso, tus palabras serán llenas de gracia. La gracia que ha puesto el mismo Señor en ti. La palabra de Dios dice que de gracia recibiste, dad de gracia. De gratis hemos recibido, entreguemos esas buenas nuevas al otro, sin juzgar, sino amándolo, llenándolo de gracia, extendiendo gracias. Amén. Llenas de gracia. Y salían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José, el carpintero? ¿Quién es este? Humilde carpintero, humilde tallador. Todos sabían quién era él y se extrañaban y se maravillaban. Y continuó leyendo. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido sino en su propia tierra. Deben haber escuchado ese dicho, ¿no? Es de aquí que es bíblico. Nadie es profeta en su propia tierra. El mismo Jesús lo dice. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Siguiente. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
¿Tú habías alguna vez leído ese pasaje? ¿Cuántos lo habían leído? Los otros que no lo han leído, el fuego del Señor arde. No, mentiras. Yo lo había leído, pero no lo había entendido de la manera que lo entendí ayer. Dice, el Señor hubiera podido enviar a Elías a muchas mujeres, pero solo escogió a esta mujer viuda de Sarepta. Entonces uno diría, claro, él escogió a una, qué lindo es. Y hubiera podido curar muchos leprosos en Israel, pero curó solo a Naamán el sirio, ¿cierto? Y dice, el Señor escogió uno, qué chévere. Escogió uno entre todos. Pero va más allá. El Señor aquí está hablando de algo más tremendo para nosotros hoy, que viene desde ese momento. Tanto la viuda de Sarepta vive en Sidón, que no hace parte del pueblo de Israel. Y el leproso Naamán tampoco hace parte de Israel. Es un sirio, es un pagano. Y entonces todos decían, ¿qué le pasa? Querían apedrearlo, querían acabar con él. ¿Cómo es que está hablando? ¿Qué nos está queriendo decir? El Señor estaba queriendo decir que su gracia, su amor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Amén. Que hasta ese momento solamente Israel era el beneficiario de las promesas, de los pactos. Pero estaba llegando un tiempo, estaba llegando una temporada, nueva temporada, como cuando salían los anuncios en Bogotá en la Plaza de Toros de Santa María. Nueva temporada, Plaza de Toros de Santa María, este sábado, 3 toros 3, 4 becerros 4. ¿Se acuerdan de esos letreros que salían? Esta nueva temporada va a alcanzar no solamente a Israel, sino a la humanidad entera. Diga amén. No solamente a Israel, sino a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Tú y yo. Amén. Israel decía, no, es que eso no puede ser, eso no puede ser cierto. ¿Cómo así que los gentiles también van a disfrutar de esto? La viuda de Sarepta es una pagana, es una extranjera. Y el Naamán el sirio, un oficial extranjero que nada que ver. Y ningún leproso fue sanado, sino este que era un capitán de un ejército enemigo. Pero ¿quién es la viuda? La viuda es una mujer pobre, abandonada, de una tierra que no es del Señor. ¿Y quién es este sirio? Un hombre orgulloso, un militar malvado y enfermo de lepra. Tanto la pobreza física como la lepra apuntan al pecado, apuntan a tu corrupción, a tu escasez. Y el Señor está apuntando a que esa escasez, esa pobreza, ese pecado tuyo, el Señor quiere sanarlo. Amén. 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 Y no necesitabas entonces ser del pueblo, sino necesitabas escoger, creer en las buenas nuevas. Amén. He venido a anunciar el Evangelio, he venido a anunciar buenas nuevas en este año de la gracia del Señor, en el año aceptable del Señor. El año, la nueva temporada estaba llegando a nosotros, estaba llegando a la humanidad. Y esa nueva temporada que comenzó con su muerte, sepultura y resurrección, fue inaugurada allí y continúa hasta hoy. Amén. Luego este es el año del favor del Señor. Diga amén. Hoy, no solamente en este año que comienza, pero el Señor quiere que seas hoy consciente y creas que estamos en el año aceptable del Señor. Y si estás en el año aceptable del Señor, tú eres aceptable. Y revisaba en el original, la palabra que usa allí es, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en Isaías dice ratzón. Y los que estuvieron en el estudio bíblico, estuvimos estudiando sobre aceptable, favorable, ¿se acuerdan? La palabra ratzón en Levítico. Cuando llevaban el cordero para que fueran aceptables ante Jehová, tenían que llevar un cordero sin mancha para que fueran ratzón delante de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento la palabra también quiere decir aceptable y placentero. Eso eres tú hoy. Y fíjate que es la misma palabra que utilizó en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede ser aceptable? Nadie. Pero desde el Antiguo Testamento estaba diciendo, lo único que puede ser aceptable es aquel que lleva un cordero y derrama su sangre de un cordero sin defecto, puro y sin defecto delante del sacerdote que representa a Dios. Amén.
Y hoy delante de nosotros tenemos ese Cordero de Dios que Juan el Bautista señaló cuando venía hacia el río Jordán. Allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un Cordero que nos hace razón delante de Dios. Ese es el Cordero sin mancha. Pero cuando tú crees en el Cordero, te conviertes también en alguien aceptable. ¡Aleluya! También por el Cordero, también por su obra, por su sangre, por sus méritos, te vuelves aceptable. Tú cuando te mires en el espejo, así como le pasó a Nicolás, él es aceptable. Y cuando se paró acá, el Señor está con él y lo estaba usando porque el Señor está sobre ti. Amén. Y el Señor está sobre todos nosotros, sobre cada uno de nosotros. Y cada vez que tú quieras compartir sus buenas nuevas, estarán llenas de gracia y llenas de favor, porque estás bajo el año aceptable, estás en el año agradable por los méritos de Cristo. Amén. Tú eres agradable. Entonces no temas ni digas, no, ¿quién soy yo? Como dijo Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si soy tartamudo. El Señor dijo, no te importa, no, tranquilo. Que yo enviaré a alguien que te ayude y hablarás. Isaías también dijo, ¿quién soy yo? No, ¿quién soy yo? El Señor, no digas que soy joven. Y a Jeremías también. A cada uno de estos profetas grandes dijeron, no, yo no soy capaz. ¿Por qué te fijaste en mí si yo soy una cucaracha de alcantarilla? Soy un gusano del desierto. Soy una porquería. Y el Señor, de lo más vil y menospreciado, dice que Él exalta para avergonzar a los sabios y entendidos. Amén. Muchos sabios y entendidos se asombrarán de tu sabiduría, de la sabiduría que el Señor pone en tu palabra, en tu boca, en mi boca. Cuando hables van a decir, wow, ¿de dónde sacó esta sabiduría? El Señor está sobre mí, puesto que me ha ungido para proclamar. Amén. Cada uno de vosotros sois ungidos del Señor. Y tu boca se abrirá para proclamar las buenas nuevas llenas de gracia. Amén. Amén. Entonces fíjate aquí esa simbología tan tremenda. El Señor viene a esparcir su gracia, a traer el año de aceptación a los paganos, a los pueblos de la tierra, a la humanidad en pecado. Amén. Es la nueva estación que el Señor trajo para nosotros. Y nosotros somos privilegiados, estamos disfrutando del año de la aceptación. Amén. Y continuará hasta que Él venga. Este es el año agradable del Señor. No solamente 2019, sino cada estación de tu vida estará siendo agradable y placentera, porque está rodeado de Cristo Jesús, el Cordero agradable y aceptable, el que pagó el precio y su sangre lo hizo aceptable. Amén. Y nuestra fe ahora nos has hecho, Señor, por los méritos de Cristo, aceptables al Señor. Amén. Sigo. Mira lo que dice 2 Corintios 6, 1, 2. Y esto es un mensaje para ti, esto es un tirón de orejas. Hágase así. No está Carlos, no vino hoy Carlitos. Dijo, a mí me gusta que me regañen. Bueno, se perdió el regaño. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos. Amén. El Señor nos está exhortando. Diga amén. Los exhorto. Exhortación es algo más que por favor. ¿No? Si quieres, no, es una exhortación con amor. También les exhortamos, fíjate lo que dice, a no recibir en vano ¿la qué? ¿La qué? Estamos disfrutando de la gracia del Señor. Estamos experimentando la temporada del favor y de aceptación. Diga amén. Pero dice, no recibas en vano la gracia. No te la he dado para que te la guardes y digas, ay, qué bendecido soy. Sí, ya pasé. Como cuando uno estaba en el colegio y llegaba de la prueba y la veía uno, voy a tirarle al 3. Pasaba uno raspando, ya que ya no me esfuerzo, ya la llevo en 3, ya que. Y así como que nos ponemos nosotros, ya como ya pasé, ya me desentiendo. Y el Señor dice, no tengas en vano la gracia que te he dado. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mira lo que le dijo el Señor a Abraham. Y tú eres una bendición y serás bendición. Diga amén.
Y nosotros somos descendientes de Abraham. ¡Uy, qué chévere! La machera, somos descendientes de Abraham, tenemos las riquezas de la tierra, tenemos ricos en ganado, en vacas, en trigo, en cebada, tendremos muchos hijos, descendencia. Es verdad, amén, diga amén. Pero estaba hablando de la bendición de las buenas nuevas. Amén. Como lo estábamos viendo en el estudio de los miércoles. La bendición de Abraham ha llegado hasta nosotros por los méritos de Cristo. No tengas en vano esa bendición, porque serás bendito para que seas bendición. Si tú recibes esa bendición, es para ser bendición. Sé bendición para tu esposo, para tus hijos. Sé bendición para los que te conocen en el trabajo, para los que tú veas que se relacionan contigo. Hazlo, extiéndeles la gracia. Proclama las buenas nuevas, porque el Señor está sobre ti. Amén. Por puesto que te ha ungido para proclamar esas buenas nuevas. Amén. No solamente a los que se paran aquí o en un altar o en un púlpito, te ha ungido a ti. Cada un miembro de la iglesia es un hijo ungido. Diga amén. Acuérdate lo que dice Pedro. Somos, que lo estuvimos viendo hace como 3 años. Dice Primera de Pedro, no me acuerdo ahorita, pero Primera de Pedro dice que tú eres pueblo santo, nación adquirida, que somos una generación escogida. Amén. ¿Escogidos para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Ha sido escogido, ha sido bendecido, y la bendición, nosotros no tenemos que perseguir las bendiciones. Las bendiciones, dice la palabra, nos alcanzan. Amén. Y recibe esto de parte del Señor. Deja de correr y déjate alcanzar de las bendiciones. Amén. En todo lado el Señor dice: estén quietos y vean la salvación del Señor. No estén afanados, estén angustiados y ahora sí vamos a ver la salvación. Siempre dice: estén quietos, descansen, reposen, cálmense, bájenle a la revolución y vean cómo yo actúo. Amén. Al único que le dijo apúrese, lo que tienes que hacer hazlo ya, fue al traidor, a Judas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es el único lugar donde el Señor dice: vaya, lo que tiene que hacer hágalo ya rápido, salgamos de esto, porque entre más rápido usted vaya, más rápido yo llego a cumplir lo que vine a hacer. Pero del resto tú ves en la palabra que hasta la tormenta le dice: calma y cállate, no molestes más. Al demonio: cállate, sal de él. Y a nosotros nos dice: estén quietos y vean la salvación. Y la salvación en el hebreo es Yeshua, y Yeshua es nuestro Salvador, el que vino y entregó su vida para inaugurar la temporada del año aceptable para ti y para mí. Amén. Cada mañana al despertar, como dice la canción, quiero que pienses en que hoy es el día aceptable, porque hace parte de la temporada agradable del Señor. Amén. Esa es la fe que el Señor quiere que tengas. Ese es el descanso en esa verdad que el Señor quiere que tengamos, que a pesar de la dificultad, siempre me acuerdo de la canción, ¿no, Alvarito? A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de que la barca se agite, no hay tiburón que azote, dice Juan Luis Guerra, porque el Señor es mi capitán, el capitán de mi bote. ¿Se han escuchado la canción? Jesús está en mi bote, en mi bote, no hay tiburón que azote. El tiempo propicio. Entonces mira lo que dice: los exhorto a que no reciban lo que ya han recibido y lo que siguen recibiendo, porque su gracia es nueva cada mañana. Amén. En vano, pues él dice, y vuelve otra vez a hablar, y vuelve otra vez a hablar, en el tiempo ¿qué? Y es la misma palabra que usa Jesús en el día propicio, el año propicio. En el tiempo propicio te escuché. Diga amén. ¿A quién? Pues a vosotros, a nosotros los que oramos y clamamos. Él dice: en el tiempo propicio te escuché. ¿Y cuál es el tiempo propicio? Hoy, este es el tiempo propicio. Luego, en el tiempo propicio, el Señor escucha tu oración. Amén. En el tiempo propicio escucha mis quejas, mis lamentos,
mis dudas, y en el día de salvación te socorrí. Amén. Este es el tiempo propicio en el cual te escucha, pero no solamente te escucha, sino que en el día de salvación te socorre. Amén. ¿No se alegra con eso? Amén. Amén. ¿Le podría dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Porque este es el tiempo propicio. Y en el tiempo propicio el Señor te escucha. ¿Cuándo es el tiempo propicio? Hoy. Luego no pares de hablarle. No pares de recordarle lo que has estado recordándole. Porque en el tiempo propicio Él escucha y su salvación viene. Amén. Ay, pero es que me porté mal. Es que yo no sé si Él solamente hace eso con los muy ungidos, con los que oran mucho, con los que ayunan 100 días, con los que... Recuerda que Él vino a proclamar las buenas nuevas por su gracia. Es el año de la aceptación, no es el año de la autosuficiencia para que Él te bendiga. Es el año de su agradable favor. Pero ahora, entonces mira lo que dice Pablo en Corintios. Pero ahora, diga amén, di ahora. Es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Mira ese ahora donde está escrito. Hace casi 2000 años. Ahora está hablando Pablo, y lo estamos volviendo a leer casi 2000 años después, que él dice ahora. ¿Tú sabías que Pablo y los discípulos pensaban que los últimos tiempos eran ya? Pablo decía, ya viene, en cualquier momento. Los últimos tiempos comenzaron con la venida del Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos, estamos en el año de salvación, en el día, que es la temporada, en el tiempo de Dios, de salvación. Amén. Entonces los tiempos finales, y hay un final del final, pero no sabemos cuándo es ese día del final. Y hay pastores y predicadores y profetas muy inteligentes, muy estudiosos, que dijeron no, viene en 1907. No, eso es en 1984. No, es en 1900. No, es en el 2000. 2012. En el 2012. Y todos se han quedado viendo un chispero. Y los que creyeron con ellos también, todos aburridos. Porque los últimos tiempos realmente comenzaron con el Evangelio, con el año aceptable, con esta temporada que estamos disfrutando. Al contrario, lo que debemos es estar agradecidos porque todavía no siguió leyendo y no proclamó el día de la venganza aún. Amén. Para proclamar el año del favor del Señor. Punto. Y cerró el rollo. Porque el día de la venganza viene, pero no todavía. Todavía estamos en el año agradable. Amén. Y todavía estamos en el tiempo de salvación, en el tiempo de bendición sobreabundante por encima del pecado, por encima de la transgresión, por encima de mi equivocación. Y el Señor dice, esas buenas nuevas son para romper las ataduras, para liberar a los cautivos. Piensa en qué área de tu vida hay cautividad. Hoy el Señor rompe esas cadenas de cautividad en tu vida. Amén. Libera tu mente. Y vamos a pedirle al Señor que haga esa liberación en nuestra oración. Porque le dices conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, recibo liberación de mis emociones, de toda cadena, de toda cautividad. Recibo libertad. Gracias, Señor, porque en toda escasez tú traes abundancia de provisión. Amén. Sí. Juan 6, 35, 40. Aquí hay un detalle interesante y apunta a el por qué. Entonces se preguntarían, ¿y Jesús por qué? ¿Por qué él y no otro? Mira lo que les dice Jesús en Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá ¿qué? Hambre. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen.
aunque lo habían visto, habían caminado con él, le habían tirado el manto a algunos y no pasó nada. Caminaron con él y no le creyeron. Nosotros, dice la palabra, somos más bienaventurados porque sin verlo hemos creído. Amén. Y te invita a seguir creyendo. Ayer, como estaba haciendo, les decía que era Ubermo. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? No. Alguien me pidió el favor de que lo recogiera del aeropuerto. Eran 2 personas afroamericanas. Las llevé el martes. Me dijo, yo quiero que me recojas el sábado. ¿Podrías hacerlo? Y yo, sí, claro. Ah, bueno, porque veo que eres una persona muy educada, muy calmada. Me gustas, no sé por qué. Recógenos el sábado. Era una pareja. Y yo, listo, sí, el sábado, ¿a qué horas? Necesitamos estar en el aeropuerto a tal hora. A las 6, ¿está bien? Sí, perfecto, a las 6. Y cuando llego el sábado, ayer, a recogerlo, digo, ¿cómo les fue? Bien, ¿sí descansaron? Sí, la pasamos súper. Con toda esa gente, como 25 personas. Ah, era como una reunión de negocios. No, era un retiro de la iglesia. Y yo, ¿ah? Sí, ella es mi esposa, yo soy el obispo Johnson, de la iglesia no sé qué, de Brooklyn, New York. Y yo, ¿what? Y todo era una reunión del presbiterio y veníamos acá a un retiro espiritual. Y el Espíritu Santo empieza a hablar todo de feliz. Yo, wow, no te lo puedo creer. ¿Por qué? No, porque yo soy un pastor aquí. No, I can't believe it. This is a divine connection. Entonces le habla a la esposa, ¿viste? Yo sí sabía que él tenía algo. Yo sí sabía que esto era de Dios porque jamás hemos hecho esto. Y el todo amable, el Señor, qué bendición. Y entonces le conté, nuestra iglesia que acá cerca es una iglesia hispana. Pues entonces empieza a hablar este hombre. Dice, vas a recibir este año, este es el año del favor. Este es el año del milagro para tu iglesia. No importa si es pequeña, no menosprecies los comienzos, porque el que es fiel en lo poco será puesto en más. Y no importa si son 50, si son 20, el Señor se agrada de ti. No te rindas, no tires la toalla. Está bien. Sí, a veces he querido tirar la toalla. Tranquilo, todos hemos pasado por ahí. Pero el Señor te dice que no te rindas. Sigue adelante, porque vas a ver el milagro que has estado esperando. Amén. Y dice, tienes que ir a Brooklyn, tienes que ir a predicar allá. Yo, otra vez, no, yo, esta cucaracha del desierto. De la alcantarilla. Sí, esta cucaracha de alcantarilla, este gusano de Jacob. Sí, tienes que ir allá y bendecir la congregación. Wow, está bien. Entonces, anota mi número, yo te doy mi número. Tenemos que seguir en contacto. Esto es divine, this is divine connection. Yeah, I remember, I have a preacher, a Spanish preacher. Y yo predicaba en inglés y él predicaba en español. Y el Espíritu Santo se movía y ¡wow! ¡Qué unción! Y así como en las películas de estos afroamericanos que todo así, ¡oh, aleluya! A veces nos falta eso, pero este es el año del avivamiento. Amén. Cada uno de vosotros eres un carbón encendido. Pero acuérdate que un carbón encendido, si lo separa de la hoguera, se apaga. El carbón, junto con los otros carbones, crean un incendio. Bueno, el incendio está dentro del hogar, si no se incendia la casa. Pero están en la chimenea. Amén. Y veía otra comparación que hacía un pastor, ¿qué días? Y decía lo siguiente: ustedes son piedras. El Señor dijo que ustedes son piedras como Pedro, le dijo el Señor. Amén. Y un edificio, dice que este fundamento se construye sobre piedras, no ladrillos. Porque si tú ves los ladrillos, todos piden 25 por 7 por 8. ¿Cierto? No hay, eso no hay en la iglesia. Todos seríamos como un ejército de esos, como en las películas de ciencia ficción, todos iguales. Todos igualitos. Y con una mente que lo controla todo. Nosotros somos piedras. Y las piedras, ¿se has visto cuando construyen los castillos medievales? Cada piedra tiene un espacio específico en el muro. Y ninguna piedra es igual. Pero cada piedra se le busca el espacio y va construyendo el muro, y el muro se va levantando con piedras que son diferentes. Pero todas tienen el mismo propósito: levantar un fundamento, un muro con un mismo fundamento, que es Cristo, la piedra angular. Amén.
Y nosotros somos esas piedras. Cada uno tiene sus defectos, cada uno tiene sus hendiduras, pero cada uno tiene sus dones y talentos y habilidades. ¿Y qué día estábamos hablando de eso? Le pido al Señor, y tú le vas a pedir al Señor que te muestre tus hendiduras, tus grietas, porque cada una de esas hendiduras y esas grietas son necesarias para el cuerpo de Cristo. Cada cual tiene un talento. No, pero es que yo no sirvo para eso, no importa. El Señor de pronto te está incomodando o está inquietándote. Le vas a pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está sobre ti, diga amén, y Él te va a revelar cuál es tu talento y tu habilidad, porque necesitamos que saltes al ruedo así como Nicolás saltó, pasó, como Rodrigo dio ejemplo. El Señor quiere que des lo que tú tienes ahí, amén, que no te quedes con la piedra adentro, sino con la piedra afuera, que la piedra se muestre, que haga parte de ese muro que el Señor está construyendo en este lugar, porque no nos podemos quedar en ese lugar de esa manera, porque el Señor quiere mostrar más y quiere usar más y explotar tus talentos, no explotarlo como dicen los socialistas, la explotación del pueblo, no, sino explotar, sacar lo que hay allí dentro, lo que hay en esa mina de tesoros preciosos, amén. Y Jesús les dijo: aunque me han visto no creen. Sigo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, diga amén. Si tú ya viniste a Cristo, eso es como la mafia, hermano, ya no te puedes salir. De ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, diga amén. ¿Quién vino del cielo? El pan de vida descendió del cielo. Está hablando del pan, ¿no? Pero el pan es Cristo. Y el Hijo del Hombre descendió del cielo, diga amén. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, fíjate, sino la voluntad del que me envió. Amén. El Señor ha descendido del cielo no por su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre de la gloria. Sigo. Y esta, atención, para que tome nota: Señor, ¿cuál será tu voluntad? Mira lo que dice ahí. Y esta es la voluntad. ¿Cuál? Esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Amén. Todos nosotros que hemos venido a Él, no se perderán. Todos nosotros estamos siendo transformados, como decía Nicolás. El Señor está haciendo una obra, todos los días está trabajando y la terminará. Amén. El Señor sigue trabajando y ya no nos podemos salir. No se pierde nada, tú no te vas a perder, no te preocupes. Ni tus hijos ni tus nietos, porque también son promesa para ti. Recibo de parte del Señor. Si eso te quita el sueño, puedes dormir ahora y roncar feliz, porque el Señor los tiene en sus manos. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que piensa que la vida no es igual, no mentiras, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. No es que de pronto, se me colaron todos estos por fe. ¡Qué vaina! ¿Quién me mandó a decir que por fe? ¿Cierto? Hubiera sido Dios. Ahora se me salvaron todos por culpa de Jesús. ¿Viste? Sino que esa es la voluntad de Dios. Diga amén. Su amor eterno, el amor de nuestro Padre, quiere que tengamos vida eterna. Y yo mismo, Jesús, lo resucitaré al día final. Dale un aplauso al Señor por eso. Esa es la voluntad. Señor, ¿cuál será tu voluntad? Pues mi voluntad es de bendecirte. Como decía Rodrigo hace 8 días, yo tengo planes. Mis planes nunca son de maldad, son de bienestar. Tú como papá tienes planes que buenos para tus hijos, para tus nietos. Así por más canzones que sean y más pícaros o indisciplinados, son tus hijos, los amas y tú quieres lo mejor para ellos. ¿Cuánto más mi papá celestial? Ahora Jeffrey, que cada vez que cada semana se levanta y un nieto le aparece.
¿Y cómo lo hace? Sí, ¿cómo lo hace? No sé, yo le dejé esa unción ahí a mis hijas. Están. La semana que pasó, otro, uy. Me parece a la película esa de Cantar, de Sing, que la estaba viendo ayer en la casa de Nicolás. La marranita tenía como 35 niños ahí sentados. Un carro que me parecía. Pero eso es bendición, porque el Señor ha bendecido tus generaciones, y tus generaciones, y tus generaciones. Por causa tuya, tus generaciones son bendecidas. Amén. Porque tú has creído en Jesús, su gracia se extiende a tus generaciones. Y dice, y 1000 generaciones extiendo mi gracia y mi favor a los que creen en mí. Crea eso, amén. Esa es la voluntad del que me envió. Y luego acá vuelve a decir en el 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, el mismo que lo envió. Que te salves, que tengas salvación, que disfrutes de su vida eterna. En otras palabras, que disfrutes del año aceptable del Señor. Amén. Has recibido una gracia súper abundante y no la has recibido en vano. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? Seguimos estresados porque no hay, porque el trabajo, porque me miró mal, porque me insultó, porque no me llamó, porque nadie le puso like a mi comentario en el Facebook, porque mi foto de Instagram la criticaron. Mi sobrina, yo quiero ser una, ¿cómo es que se dice? Una influencer. ¿Y cuántos necesitas? Necesito 1000 followers. Wow. ¿Y cuántos tienes? 700, ya casi. Yo no sé, y ahí se lo digo, si me estás viendo, no te vuelvas esclavo de eso. Si nadie te sigue, entonces me siento deprimido. El mundo no me quiere. Nadie me da like. No importa. Si el Dios del universo te dio el más grande like de toda la historia con Jesucristo en la cruz del Calvario, ese es el like que importa. La aceptación de Dios, ¿o no? Amén. Ese es el grande like que importa. El otro dislike, ¿qué carajo? No importa. Sigo. ¿Se acabó? No puede ser. Sí, se acabó. Esa es la voluntad del Señor. No es una voluntad mala. No quiere juzgarte, recriminarte. Quiere entregarte su favor y su aceptación. Quiere entregarte salvación. En el Salmo 23 dice, y veré, en el Salmo 23, ¿cómo termina? Dice, y me sentaré en la mesa, y veré mi salvación. Y en el hebreo dice, y veré a Yeshua. Amén. Y Él te ha rodeado de favor y aceptación por nuestra fe. Estamos revestidos de su favor y de su aceptación. Y estamos disfrutando del año del favor. Y este año lo vas a ver, Mateo, este año vas a verlo. Su aceptación. Y tú también, Lena, tú también, Alvarito. Y pon ahí tu nombre, Juancho. Este año lo seguiré viendo porque tu amor es más grande que mi amor. Y eso es lo bello del nuevo pacto. Que ya no interesa si yo lo amo mucho o poco, porque jamás podré amarlo como me ama Él. Mi amor jamás podrá ganarle al amor de Dios por ti. Amén. Antes la ley decía, amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ánimo, con toda tu mente. ¿Quién puede hacerlo así? Lo que el Señor quiere que hoy seas consciente es, gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias porque es tu amor el que se ha entregado por mí para que disfrute del año del favor del Señor. Y ese favor viene no solamente sobre mí, sino sobre lo que yo toque, mis posesiones, mi empresa, mis activos, mis actividades. Ese favor y esa gracia viene sobre mi cuerpo, sobre mi salud,
sobre mis emociones. Esa gracia viene sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre todo lo que yo toque, Frank. Amén. Descansa en esa verdad. Soy una hija amada y todo lo que yo toque prosperará por los méritos de mi Yeshua, mi Salvador, y por su gracia. Amén. Es que eso es imposible, yo no creo que cambie, ya estoy harta, ya estoy cansada. Vanessa, el Señor está contigo y tú tienes la sabiduría y la estrategia para cambiar y ver milagros a tu alrededor, en todo sentido, porque este es el año del favor del Señor. Amén. Cada vez que tomemos este pan, que compartamos esta copa, recuerda, esa es la voluntad del Padre, que yo viniera y como ese cordero sin defecto conquistara ese favor, ese razón para ti, la aceptación, su bendición sobre ti. Porque yo recibí lo mismo que te transmito hoy. El Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Esa era la voluntad del Padre, que viniera y su cuerpo fuera roto para salvación. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada una de las gotas de su sangre, la sangre del Cordero sin mancha y sin defecto, logra para ti, para la iglesia, levantar una iglesia sin mancha y sin defecto, no por tus méritos, sino por tu fe en el Cordero perfecto. Amén. Compartimos este pan y bebemos este vino como símbolo de que hoy recibimos y experimentamos y disfrutamos tu gracia y tu favor, tu amor grandioso, inquebrantable, incambiable, inmerecido. Y vamos a cambiar esas tres in, porque muchos de nosotros éramos incrédulos, inmaduros. Pero ahora somos hijos amados. Comprados con sangre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y los que nos vieron por el Facebook, un abrazo, un saludo desde Amazing Grace. Que disfruten de ese año aceptable del Señor por los méritos de tu Salvador Jesucristo. Amén y amén.